doble depósito del Seguro Social estará llegando la próxima semana para millones de jubilados. Así es, señores, si eres un beneficiario de la administración del Seguro Social, podrías estar llevándote la gran sorpresa de recibir un pago doble esta próxima semana, en tan solo unos días. ¿Te preguntas quiénes serán los afortunados? La administración del Seguro Social estará enviando 2 pagos durante la primera semana de julio. Este doble pago podría beneficiar a algunas personas que reciben dinero por su jubilación, al igual que quienes no están activos laboralmente, hablando por algún problema de discapacidad. Pero ¿quiénes serán exactamente estos beneficiarios? ¿Crees que podrías ser uno de ellos? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios importantes. La administración del Seguro Social está enviando 2 pagos durante esta primera semana de julio. Esto está generando posibilidades de que a un solo beneficiario le puedan tocar estos 2 pagos. Estos ingresos van a beneficiar a algunas personas que reciben dinero por su jubilación y quienes están activamente como discapacitados. Para ser más específicos, estos pagos lo van a recibir aquellos que estén al mismo tiempo inscritos en el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, y a quienes reciben seguro de incapacidad del Seguro Social. Y es que la administración del Seguro Social enviará estos 2 primeros pagos durante la primera semana que comienza el día de mañana, lunes 1 de julio, y el resto estará siendo enviado el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes en este año 2024. La organización establece un calendario anual para que las personas puedan saber qué día les tocará su pago. Tomando esto en consideración, según este documento, el primer día del mes se enviarán los pagos de seguridad de ingreso suplementario, es decir, el lunes 1 de julio. Y luego de esto, para el miércoles 3 de julio, se van a enviar los depósitos de quienes comenzaron a recibir sus pagos de jubilación antes de mayo de 1997. Pues son estas las personas que tienen las posibilidades de recibir también el pago del SSI, y si es el caso, entonces verán ambos pagos durante la primera semana de julio. Los pagos del Seguro Social durante el mes de julio de este año 2024 están quedando de la siguiente manera. Lunes 1 de julio, reciben beneficiarios del SSI. Miércoles 3 de julio, reciben beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 10 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 17 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Y por último tenemos miércoles 24 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Pues muy bien, señores, imagino que en este momento muchos estarán preguntándose, ¿pero cómo puedo recibir SSI y al mismo tiempo SSDI? Pues sí, señores, usted puede recibir el seguro de incapacidad y el ingreso de seguridad suplementario al mismo tiempo. El Seguro Social utiliza el término concurrente cuando usted califica para ambos beneficios por incapacidad. Sin embargo, recibir los beneficios del SSDI puede también reducir el pago del SSI o hacer que por último no sea elegible para recibirlo. Pero es que esto se debe a las diferencias en la intención de los programas y los criterios de elegibilidad. Tanto el SSDI como el SSI brindan beneficios a personas que cumplen con la definición de discapacidad del Seguro Social, como bien sabemos, una condición de salud física o una condición mental, que sea lo suficientemente grave como para impedirle realizar la mayor parte del trabajo durante al menos un año. Pero es que el programa del SSDI ofrece pagos a personas discapacitadas independientemente de su situación financiera. La calificación está ligada a cuánto tiempo usted estuvo empleado en un trabajo, por el cual pagó impuestos de Seguro Social,
y los montos de los pagos se basan en los ingresos promedio de por vida. Por otro lado, el SSI se basa en las necesidades. Paga beneficios a personas discapacitadas, personas ciegas o que tienen al menos 65 años y son de bajos ingresos o recursos financieros limitados. Este programa no está relacionado con su historia laboral, o sea, usted puede recibir el SSI incluso si nunca trabajó ni pagó impuestos del Seguro Social. Pero no puede recibir SSI si lo que el Seguro Social llama sus ingresos contables exceden un cierto umbral establecido a nivel federal, que en este año 2024 son $943 máximo por mes por individuo y $1,415 para parejas. Estas cifras son los pagos máximos del SSI federal. El Seguro Social considera que el SSDI y otros pagos de beneficios son contables, pero exime $20 por mes de ese total. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, recibe beneficio del SSDI que excede los $963, no califica para el SSI. Pero si su pago del SSDI es menor que eso, es más que seguro que usted pueda recibir el SSI, pero también se estará reduciendo un poco este monto. Por ejemplo, supongamos que usted califica para recibir el SSI y también el beneficio del SSDI con unos $500. Con esta exención de $20, el Seguro Social va a reducir su SSI en $480. Aún así, usted continuará recibiendo $500 por mes en el SSDI y $463 en el SSI. Dado que sus beneficios combinados están efectivamente limitados por el máximo del SSI, ¿cuál es el valor de recibir de ambos? Por un lado, si califica para un beneficio del SSDI que sea bajo porque tenía un trabajo con salarios bajos o por un trabajo con corto tiempo antes de quedar discapacitado, entonces el SSI puede ser una fuente de ingreso adicional hasta que usted pueda volver a trabajar. Pero por otra parte, existe un periodo de espera para el SSDI. Los beneficios comienzan en el 6º mes luego de la fecha en la cual el Seguro Social determina que usted queda discapacitado. Entonces, no existe tal brecha con el ingreso de seguridad suplementario, por lo cual podría recibir un beneficio completo del SSI mientras espera que entre en vigencia el SSDI. Un reclamo concurrente también puede ayudar con la atención médica, pues los beneficiarios del SSDI son elegibles para el Medicare, pero en la mayoría de las circunstancias, esta cobertura no comienza hasta que haya recibido beneficios durante 24 meses. Los beneficiarios del SSI en la mayoría de los estados califican automáticamente para el Medicaid, lo cual podría ayudarlo a cubrir con los costos de salud mientras espera que comience el Medicare. Una vez que lo haga, es posible que pueda permanecer en el Medicaid, el cual, como bien sabemos, cubre algunos costos que el Medicare no cubre. Recuerde que puede solicitar los beneficios concurrentes en línea o por teléfono, o hasta también en persona, que es en las oficinas del Seguro Social. Pero se recomienda siempre programar una cita. El Seguro Social nos proporciona una lista de verificación de discapacidad para adultos, con el fin de poder ayudarlo a reunir con los materiales y los requisitos que usted necesita. Para algunos solicitantes, el proceso del SSI requeriría una entrevista directa con un representante del Seguro Social, el cual puede realizarlo por teléfono. Cabe recalcar algo muy importante. Yo sé que muchos ahorita estarán preguntándose, ok, perfecto, puedo recibir ambos programas y puedo tener un máximo de $900. Pero ¿qué pasa con las personas que reciben SNAP EBT? Pues bueno, esta es otra buena noticia. Ustedes pueden recibir triple beneficio. Así es, pueden recibir tanto el SSI, el SSDI y al mismo tiempo el SNAP EBT. O también pueden hacer una combinación en la que sea Seguro Social, SSI y SNAP EBT. Pues así es, señores, tal y como suena, ustedes pueden aprovechar de 3 beneficios al mismo tiempo todos los meses. Cosa que usted puede utilizar sus beneficios de SNAP EBT para las compras de alimentos y los beneficios del Seguro Social y los otros programas para pagar subvenciones, alquiler, lo que usted necesita para su día a día.